Este segmento con el Dr. William Ruiz es auspiciado por Farmacia María en Plaza Dorada en Dorado, donde cuidamos su salud y su belleza. 787-278-6300. Doctor William Ruiz, ¿cómo está usted? Buenos días. Saludos, buenos días Puerto Rico, toda la gente que nos sintoniza a través de las redes sociales, por ahí por Facebook, en estos temas tan interesantes de esta mañana. Yo estoy por ahí dando tumbos y cantazos desde las 4:30, 5 de la mañana. Le envié una foto bien interesante a Juan de cómo empezamos el trabajo en la parte de obstétrica complicada, donde tenemos casos en presión negativa para descartar COVID-19. Y esta mañana, mientras escuchaba el programa, decía, wow, seguimos encendidos con esto que se llama COVID-19, que para uno es pandemia, para otros analizamos y reestructuramos la información como muy bien ha hecho y ha ponderado Nueva Vida. Y a veces nos hacemos planteamientos y cuestionamientos, ¿no? De cuán difícil es esto. Así que manténgase conectado, porque obviamente una emisora como esta, pues definitivamente trae una serie de recursos que son importantes para usted y para nosotros, para traer la verdad, las cosas correctas, las cosas claras, y usted toma sus decisiones, ¿no? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque hay demasiada información. Y usualmente va a depender con el ojo y con el prisma con que tú enfocas. Amén. No es lo mismo poner un evento o algo que estás viendo con unas luces azules, con unas luces verdes, con unas luces ámbares, porque la tonalidad de lo mismo cambia, ¿no? Y eso es lo que ocurre con esta pandemia, que usted dice, pero porque hay gente que se enferma, porque hay gente que se muere, porque hay gente que... qué sé yo. Son tantas cosas. ¿Y por qué el doctor está hablando así? Porque acabo de soltar mi traje de astronauta en el Te lo quitaste para venir acá. Lo vimos. Queremos que sepan que el doctor, ¿cuánto tiempo le toma vestirse así? Ay, yo ni Porque sé. vi los pies cubiertos. Todito. Su rostro completo. Es una cosa horrorosa. ¡Wow! Esta mañana cuando entré, pero yo tengo que ir a verla. Miren qué sentimiento más, como hablaba Magde, que las emociones y los sentimientos, o sea, llega un momento que hay situaciones que te bloquean. Sí. Si yo tengo que entrar a verla, si ya sabemos que está en espera, si es que es el paso de visita, esto que no. Okay, pues entonces me tengo que vestir, ¿verdad? O sea, es como esta negación, esta resistencia. Qué fuerte. Y yo, ok, Willy, son las 5 de la mañana, mete mano. Déjame sacarte de ahí para que me traigas el tema de hoy, porque yo sé que ese tema fíjate, es difícil. Relacionado al tema de la salud. Todo el mundo habla de los probióticos. Y no, que tienes que tomar probióticos y entonces te venden un producto nutricional y esto tiene probióticos y la gente habla de los probióticos y se olvidan de... No, que dicen, pero es que yo me los tomo y yo no siento nada, a mí no me está haciendo nada, yo no me he mejorado. ¿Para qué son, doctor? Pónganos un poquito ducho a los que no estamos tan probióticos duchos. son microorganismos que coexisten con usted y de hecho muchos científicos plantean que usted y yo somos todo un ecosistema, un complejo donde usted transporta microorganismos, porque hay más microorganismos en tu cuerpo que células humanas. Wow. Pero Fernán y yo, con la dieta normal que llevamos, yo sé que Moraima busca probióticos y los consume, ella es la experta, pero Moraima hombres comunes y corrientes y mortales como nosotros, ¿cómo nos hacemos de los probióticos? Los vas a tener. Están en tu vida, te coloniza cuando nacen, cuando estás amamantando, cuando eres bebé. O sea, ya hay lo que los médicos y los científicos hablan de una flora bacteriana. Okay. Eso es un grupo de bacterias. Y hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Aquí se habla de lo que muchas veces hemos dicho en los diferentes programas de simbiosis. O sea, nos beneficiamos ambos. La bacteria vive en ti, se beneficia de que se mantiene viva y a cambio de ella participa, por darte un ejemplo. Te da un beneficio. En la síntesis de vitamina B12, que ya sabemos que hay bacterias que trabajan eso. Es un buen negocio. Es un negocio donde ganan los dos. Okay. Y esos son los famosos probióticos que queremos que estén en nuestro cuerpo porque ellos compiten contra los malos, se ubican en el lugar y crean prácticamente colonias y dice, aquí no puede entrar. O sea, mi cuerpo los crea. Lo interesante es que él no va a hablar de probióticos, él va a hablar de prebióticos. Sí, pero llegamos. Pero quiero decirle algo, doctor. El que no conozca de lo que se va a hablar, ¿verdad? Porque es un término que casi no se escucha. No.
Por eso es que lo traigo. Exactamente. Y tiene que ver con mucho de la salud inmunológica. A eso iba. Okay. Qué importante es, adelante. Hemos llegado al punto de que dentro del sistema gastrointestinal sabemos que hay un medio ambiente muy particular. O sea, se habla de un órgano escondido dentro del órgano. O sea, lo que está ocurriendo ahora mismo en esa primera capa del lumen, o sea, de esa superficie del sistema gastrointestinal interno, donde se supone que haya intercambio de alimentos mientras ocurre la digestión, ahí están ocurriendo cosas magistrales, impresionantes de la creación de Dios. En primer lugar, tenemos que decir que gran parte de tu sistema inmunológico, sobre el 50%, está en todo ese tracto gastrointestinal, porque él es como que el policía o el guardia que dice, no habrá algo negativo que quiera entrar al cuerpo. Acuérdense que vamos a dejar pasar alimentos. Y prácticamente es una vía de enlace para poder alimentar a todo el cuerpo. Entonces allí están también nuestros amigos microorganismos que nos ayudan, que son los famosos probióticos. Pero ese medio ambiente requiere de prácticamente una estructura para el sostenimiento de ese ecosistema. Y eso es lo que llamamos prebióticos. Este edificio no puede existir sin una buena zapata. Ok, pero ¿en qué me tengo que preocupar yo por el prebiótico? Porque si mi cuerpo lo crea con lo que ingiero, o es que lo que ingiero, algunas cosas importantes las dejo fuera, no son parte de la dieta. Has dicho algo importante. Nos venden que este producto es bueno, no los comemos, pero la gente sigue padeciendo de gastritis, de colitis, de Crohn's, pero es que yo me alimenté bien. ¿Qué fallo? Porque no necesariamente toda la estructura nutricional al cual tú te expones, es perfecta, o tú vienes con unos factores predisponentes a ciertas enfermedades que al crear el medio ambiente perfecto para la enfermedad la manifiesta. Por lo tanto, tienes que suplementarte. Entonces, no es que el cuerpo no lo deje de producir. Hay cosas que nuestro cuerpo produce, pero hay cosas que lamentablemente entramos en deficiencia y tenemos que proveerlas. Entonces, ¿qué sucede cuando los probióticos que usted y yo consumimos, que yo me tomé los míos esta mañana, no están en un medio ambiente adecuado? ¿Podrán hacer su trabajo? La respuesta es no. Ay, doctor, pues díganos qué son los prebióticos, por favor. Mire, es como cuando usted va a hacer una zapata, una serie de elementos. Usted sabe que la zapata es totalmente diferente a la estructura del edificio. Los componentes de esa zapata, la varilla, la piedra, el grado de fortaleza de ese cemento, que si 5.000, 7.000, y de eso sabe mi hermano que es ingeniero, no yo. O sea, tiene que tener una serie de elementos básicos para que el edificio sea sostenible. Para que tu salud sea sostenible, tú le tienes que proveer a esos probióticos que tú escuchas en anuncios, un montón de cosas, la zapata correcta. ¿Y cuál es? Los prebióticos no es otra cosa que una serie de componentes que se llaman oligosacáridos y otras familias de material que necesita la bacteria para coexistir. Les doy un ejemplo de seres humanos. Usted y yo no podemos estar trabajando en esta cabina explicando todo esto si el aire acondicionado no está en esa temperatura, si el nivel de oxígeno está adecuado, si la silla es lo suficientemente cómoda para yo expresarme y estar haciendo mi función a cabalidad. El prebiótico lo que hace es que crea el medio ambiente para que esa bacteria que quiere coexistir contigo y darte el beneficio por tú bendecirlo y permitirlo vivir en ti, darte nutrientes, ayudarte en metabolismo, ayudarte en la nutrición, asistirte hasta en componentes básicos que tú necesitas para que todo tu cuerpo funcione. O sea, tú le estás diciendo, yo necesito oxígeno, tú necesitas oligosacáridos, yo necesito un medio ambiente adecuado, tú necesitas prácticamente algunos aminoácidos. Y el componente de prebióticos o el precursor que utilizamos para que los puedan vivir es estructura básica donde ellos crean su medio ambiente. O sea que uno depende del otro o va tomado de la mano del otro. Uno depende del otro. Entonces, ¿qué temperatura, si es que me puede contestar esa pregunta? Porque algunos sugieren que se debe tener en la nevera, poner en la nevera el prebiótico y el probiótico. Otros dicen que da igual. Lo que pasa es que depende de la casa manufacturera
manufacturera. Ok, o sea, de eso es... cómo lo produce usted cuando escoja un producto como este. Yo tengo el mío, lo tomo todos los días. Ajá. Es importante que usted sepa bajo qué condiciones que hay que guardar, lo que recomienda. Porque, por ejemplo, yo conozco uno que tiene la capacidad de tener menos colonias, cuando hablo de probióticos, pocas colonias, porque lo encapsulan con un sistema que ayuda al sistema inmunológico a mantenerse competente. Y es un doble uso. Te protejo a ti y estoy enviando un sistema que lo que hace es que voy y lo siembro, lo protejo y no se daña o se muere en el sistema gastrointestinal. Yo me siento hoy en un programa doctoral universitario, doctor. Sí. Tú estás... Yo Yo estoy- estoy pensando en qué me voy a comer para tener eso. No, yo estoy bien perdido, pero voy a hacer caso, voy a hacer todo lo que están Pues diciendo. fíjate, el yogur tiene de los dos. Entonces, tiene yogur, que saber el yogur. escoger. Sí. Mire, hay Ah. diferentes maneras de hacerlo, hay diferentes probióticos. Sí, Yo sé sí. prácticamente el tema es denso. Lo he tirado de una forma bien general, pero profunda a la vez. O sea, no he mencionado ni nombres, Exacto. ni estilos, Ni los cómo, billones. ni las colonias, unidades formadoras de Ya colonias. me colgué, ya Sí. saqué F. No. Es para decirles que a pesar de que hablamos de probióticos para la buena salud intestinal, existe algo que ayuda a los pro, que son los pre. Y estos pre es como decir nutrientes para esas bacterias. De nada te sirve, y este es el mensaje de esta mañana, llenar tu vida de probióticos si ellos no tienen la infraestructura para poder trabajar. Pero yo tengo que seguir comprando algo, doctor. Es algo que no se da en lo cotidiano, en mi alimentación, y me despreocupo de eso. Tengo que comprar prebióticos y probióticos. La pregunta es, ¿cuán saludable tú estás? ¿De qué condiciones tú padeces? ¿Dónde tú estás a nivel de salud a tu edad? Entonces, ¿qué es lo que tú comes? ¿Cuán orgánico tú comes? ¿Cómo tú te suplementas? O sea, la pregunta es compleja porque Ok. te tienes que sentar con un profesional de la salud para que entonces él diga, fíjate, por lo que tú me estás diciendo que tú sufres de gastritis. Ok. Entonces, pero ¿por qué tú estás sufriendo de gastritis si aparentemente tú tienes un buen sistema de salud en el flora. sentido de lo que tú comes? ¿Dónde estamos parados? ¿Por qué ocurre la gastritis? Porque genéticamente quizás estás predispuesto a no producir los ácidos gástricos correctos. Entonces, pues tenemos que suplementar algo para ayudarte a que tu sistema gastrointestinal esté correcto. Y si te digo que guarda relación con el COVID-19, ¿me crees o no? No me Yo gustaría sí, escuchar eso, yo sí. pero te tengo que creer. Yo sí lo creo. Todas las enfermedades básicamente tienen alguna relación intrínseca con el sistema gastrointestinal. Y aunque no estén relacionados directamente, lo que ocurre es que gran parte de tu sistema inmunológico y el mío aprende de qué atacar y qué no atacar a través del sistema gastrointestinal. Porque se expone a los alimentos, a las proteínas, a la formación de una serie de bloques que son claves para la vida. Dice, este déjalo pasar, este no. Este sí, este no. Es todo un sistema, Juan, de cernimiento. O sea, mientras tu sistema gastrointestinal cirne bien, todo funciona bien. Si el sistema se equivoca y el sistema inmunológico que está por ahí tratando de proteger se confunde, entonces ataca lo que no tiene que atacar. Y entonces vienen lo que ustedes conocen como las enfermedades autoinmunes. Así que el sistema inmunológico se ve influenciado porque realmente, en términos de salud, usted y yo somos lo que comemos. O sea, doctor, que todas aquellas personas de colitis, Crohn's, enfermedades tan fuertes como estas, quizás cuando uno previene no llega a eso, o hay gente que lo toma luego que ya tiene la condición y ya es tarde. Hay de todo en la viña del Señor. Ajá. Lo que te acabo de decir existe en todos los lares. Yo no me atrevo, por ejemplo, a recomendar prebióticos y probióticos a pacientes con enfermedades Exacto. crónicas como esa. ¿Por qué? Porque obviamente el gastroenterólogo tiene que entrar, tiene que hacer una biopsia, tiene que ver cómo está ese lumen, tiene que ver cuán saludable, cuán inflamado está. Entonces, hay que trabajar con los procesos inflamatorios, bajar la inflamación del cuerpo, hay que tratar de nutrir ese cuerpo de alguna manera, hay que dejar quizás de utilizar el sistema gastrointestinal, oiga bien, el famoso ayuno.
La famosa restricción calórica, la autofagia que hemos hablado tanto aquí. Ya los pacientes van a la oficina, estoy utilizando la técnica de autofagia. Me he hecho a reír, man. Porque han aprendido y se han dado cuenta que hay una serie de secretos bíblicos y a esto yo voy. O sea, a veces tenemos que saber escoger qué comemos y no dejar que los demás escojan por nosotros. Por eso, Sadrach, Mesach y Abednego decidieron no contaminarse con la comida del rey. Y al cabo de un tiempo, cuando los compararon con otros, ¿qué pasó? Estaban más lindos, más guapos que los demás, más saludables. Y tengo con todo el respeto de todos los teólogos, ¿verdad? No era una cuestión del Espíritu Santo. Era una cuestión de la mayordomía del cuerpo. Probióticos son bacterias saludables, pero para que trabajen bien en tu cuerpo necesitan un medio ambiente adecuado que lo producen los prebióticos. Usted es un médico porque fue un estudiante de medicina y antes de estudiante de medicina el pre fue el bachillerato en ciencias naturales. O sea, siempre habrá en la vida de nosotros, Juan, precursores, lugares donde tú te anclas para el próximo nivel. Un sistema saludable con probióticos en tu cuerpo es correcto si el medio ambiente interno de tu sistema gastrointestinal lo tiene. Concluyo entonces que no es cuestión si ingiero o no probióticos y prebióticos, sino primero necesito el diagnóstico del médico, la evaluación del médico, no necesariamente el consumo de uno o del otro me va a beneficiar. Pregúntale a la gente de los 80 años plus que están por ahí bien saludables. ¿Qué es eso de prebiótico? ¿Qué es eso de prebiótico? Por lo que consumía. Si yo vivo con ñame y bacalao, por decirte algo, una frase, no. O sea, y esa gente que no consumía todos estos productos que ahora estamos tratando de darle a la gente para que entiendan que su salud está deficiente. Porque el medio ambiente, la naturaleza, gime a voces a causa del pecado del hombre. Hemos contaminado el ambiente, hemos dañado nuestros nutrientes, que se supone que a través de ellos nosotros podamos adquirir todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas. Se supone. Pero doctor, de acuerdo a la pregunta que hace Juan, que si se necesita una evaluación médica, yo me los tomo para prevenir, nadie me mandó a tomármelo. Claro, ¿y por qué hacemos prevención? Sí. ¿Tú crees que realmente, y sin ánimo de ofender a ninguna compañía que alude o dice, mi producto es 100% natural o 100% vitamina C, ¿tú crees que realmente después de probar ciertos productos en el mercado que te sigues enfermando, realmente tienen los 100%? A veces yo lo cuestiono. Y algo más importante, a veces no leí bien. Dice, hecho con 100% de X o Y producto, pero el proceso de manufactura baja el porcentaje y la efectividad de esa vitamina o de ese nutriente. Por eso que yo le digo a mis pacientes, mira, yo lo único que le quiero que es 100% natural es que yo coja y arranque para la finca Be Happy y agarre allí una parcha, la abro, la corte y me la coma ahí mismo. Eso es 100% natural. O que cogí y arranqué la mata de guineo y corté el racimo y me pelé el guineo allí y lo eso es natural, ¿ves? Entonces tenemos que tratar de poner en perspectiva la buena salud. Prebióticos son necesarios en nuestra vida para que nuestros famosos probióticos trabajen en nosotros. Si necesitas una ayudita, el doctor William Ruiz, ¿a qué número telefónico? 423-2424, 787-278-2393. Téngale paciencia a los números. Ahí está nuestro personal para bendecirle y ayudarle. No se sientan mal, chicos. Yo tengo una pregunta para Fernán. ¿Cuál es la diferencia entre prebióticos y probióticos? Bueno, mira, te lo voy a contestar muy pronto. Lo que sí es que voy a ir a buscar un yogur. Un yogur. Y le voy a echar muchas galletitas. A mí me encantan con galletitas de esas. Sí. Eso lo aprendió bien, doctor. Y con los gusanitos de colores. Ajá. Qué rico. No le digas eso, mal. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. 8:52. Llegaron Nancy López y Mickey